Un padre soltero vio a una niña pequeña rebuscando en la basura en Nochebuena. Lo que descubrió sobre su historia lo dejó completamente atónito. Nathan Hayes pensaba que la Nochebuena sería otra noche solitaria en el trabajo. Pero cuando divisó una pequeña figura hurgando en la basura detrás de su edificio de apartamentos, tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Lo que comenzó como un simple acto de bondad reveló una verdad desgarradora que ningún niño debería afrontar jamás y los llevó a una transformación que ninguno de los dos vio venir. Antes de continuar, díganos desde qué lugar del mundo nos está sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El gélido viento de diciembre cortaba el aire nocturno como un cuchillo. Nathan Hayes se ajustó el abrigo al salir de su edificio de apartamentos, con las llaves tintineando en la mano. Nochebuena, 23:47 horas. Una noche más, un turno más en la empresa de seguridad donde el silencio era su única compañía. Pero mientras Nathan caminaba hacia su coche, algo lo hizo detenerse. Una pequeña figura cerca del contenedor de basura, moviéndose lenta y deliberadamente. Nathan entrecerró los ojos en la oscuridad, y su aliento formó nubes en el aire gélido. Al principio, pensó que podría tratarse de un animal callejero, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, casi se le detiene el corazón. Era una niña, una pequeña, de no más de 7 años, que rebuscaba metódicamente en la basura. Sus dedos delgados, rojos y temblorosos por el frío, rebuscaban entre envases de comida vacíos y papeles arrugados con la eficiencia práctica de alguien que ya lo había hecho antes. Los pies de Nathan se movieron antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba viendo. «Hola», la llamó en voz baja, sin querer asustarla. La niña levantó la cabeza bruscamente, y sus grandes ojos marrones se llenaron de terror. Apretaba contra su pecho un sándwich a medio comer, lista para echar a correr. «Está bien», dijo Nathan, levantando la mano lentamente. «No voy a hacerte daño». La chica se quedó inmóvil, estudiando su rostro con el cansancio de alguien mucho mayor que ella. Llevaba una chaqueta morada hecha jirones que le quedaba enorme debido a su pequeña figura, y su pelo oscuro le caía en mechones enredados alrededor de sus pálidas y hundidas mejillas. «¿Cómo te llamas, cariño?», Nathan preguntó con suavidad. Después de lo que pareció una eternidad, susurró. «Melodía». «Melody», repitió Nathan, dando un paso cauteloso hacia él. «Es un nombre precioso. Me llamo Nathan». Se arrodilló a su altura, con el corazón encogido al ver a esa niña pequeña sola en la noche helada. «¿Buscas algo específico?». Melody apretó con más fuerza el sándwich. «Comida», admitió, con la voz apenas audible por encima del viento. La palabra impactó a Nathan como un puñetazo en el estómago. Ningún niño debería estar buscando comida en un contenedor de basura. Ni en Nochebuena. Ni nunca. «¿Dónde están tus padres, Melody?». La pregunta pareció vaciarle las mejillas del todo. Le tembló el labio inferior mientras miraba al suelo. «No, no tengo ninguna», dijo con la voz quebrada. Nathan sintió algo retorcerse dolorosamente en su pecho. Algo que no había sentido en años. Algo que había enterrado tan profundamente que pensaba que se había ido para siempre. El instinto protector de un padre. Hace 3 años, Nathan Hayes era un hombre diferente. Tenía una esposa, Sara, con ojos que brillaban cuando reía y manos que podían convertir su pequeño apartamento en un hogar con tan solo unos toques. Habían estado planeando su futuro juntos, pintando la habitación del bebé de un amarillo suave porque querían que fuera una sorpresa. Todas las noches, Sara colocaba la mano de Nathan sobre su vientre en crecimiento, y hablaban de nombres, de sueños, de la familia que estaban formando. Pero la vida tenía otros planes. Sara se puso de parto un jueves lluvioso de marzo por la mañana. Nathan había conducido hasta el hospital con las manos temblorosas y el corazón lleno de alegría, deseando conocer a su hijo. Estuvo dando vueltas por la sala de espera, llamando a su familia y enviando mensajes de texto a sus amigos. Su mundo se expandió con posibilidades.
Entonces apareció el doctor con la mirada fija en él. Complicaciones, inesperadas, raras. En el lapso de una hora, Natán había perdido todo lo que le importaba. Sara, su hijo por nacer, David, todo su futuro. El hombre que había ingresado en ese hospital dispuesto a convertirse en padre salió siendo alguien completamente distinto, destrozado, vacío, solo. Durante 3 años, Natán vivió como un fantasma. Se había mudado a un apartamento más pequeño, había aceptado un trabajo que requería una interacción humana mínima y había construido muros alrededor de su corazón tan altos que nada podía escalarlos. Se había convencido a sí mismo de que estaba bien, de que esto era suficiente y que no necesitaba a nadie hasta ahora. ¿Qué quieres decir con que no tienes ninguno? Natán le preguntó a Melody, con una voz más suave que en años. Los ojos de Melody se llenaron de lágrimas. Ella intentaba desesperadamente contenerse. Vivía con mi abuela Ruth. Después de eso, ella fue todo lo que me quedó. Su voz se fue apagando después de que mi mamá se fuera cuando yo era un bebé. Natán esperó, presintiendo que había algo más. Ruth enfermó hace 3 semanas. Melody continuó. Ahora hablaba más rápido, como si hablar deprisa pudiera aliviar el dolor. Tenía una tos persistente y siempre estaba muy cansada. No teníamos dinero para el médico, así que solo compraba medicinas en la farmacia. La niña se limpiaba la nariz con la manga. Una mañana, intenté despertarla para el desayuno, pero no abría los ojos. La sacudí y la llamé por su nombre, pero no reaccionaba. A Natán se le hizo un nudo en la garganta. Conocía esa sensación, la desesperación, la negación, el momento en que la realidad se impone y lo cambia todo. Vinieron los uniformados y se la llevaron, susurró Melody. Dijeron que tenía que ir a vivir con nuevas familias. Pero su voz se quebró por completo y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Pero ninguno quería que me quedara. Me cambiaban de casa. Constantemente. Y a los últimos, no les importó. Así que vine caminando hasta aquí. Pensé que tal vez si volvía a nuestro antiguo barrio, Ruth podría volver a casa también. Natán sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Esta niña había pasado de mano en mano por el sistema como si no fuera más que un papeleo. Olvidada, abandonada, dejada a su suerte, sobreviviendo con sobras y esperanza, igual que él se había sentido tras la muerte de Sara, solo que ella tenía 7 años. Melody, dijo Natán con la voz quebrada por la emoción. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? 2 días, admitió ella. He estado durmiendo en el sótano del edificio de apartamentos de al lado. Hay una ventana rota por la que puedo pasar. 2 días. Una niña de 7 años había estado sobreviviendo sola durante 2 días en pleno diciembre. Natán se levantó lentamente, con la mente a 1000 por hora. Sacó el móvil y miró la hora. 12:03 de la mañana, día de Navidad. Melody, quiero que me escuches con mucha atención. Ya no tienes que hacer esto sola. La niña lo miró con confusión y un cansancio que le partió el corazón. Los adultos le habían hecho promesas antes. Todas rotas. Sé que no sabes yo, continuó Natán. Y sé que probablemente no confías mucho en los adultos ahora mismo, pero te prometo esto. No voy a ninguna parte. Algo en su voz, tal vez la cruda honestidad o la forma en que su propio dolor se reflejaba en sus ojos, hizo que los hombros de Melody se relajaran ligeramente. ¿Qué te parece si empezamos por llevarte a un lugar cálido y darte algo de comida de verdad? Preguntó Natán. Melody vaciló, dividida entre la desesperación y el instinto de supervivencia que le decía que no confiara en extraños. Pero el frío se le colaba a través de la fina chaqueta, y el bocadillo que tenía en las manos estaba mohoso por una esquina. Ella asintió. El apartamento de Natán era modesto pero limpio. No había recibido visitas en 3 años, y se notaba. El espacio era funcional, pero estéril. No había cuadros en las paredes, ni detalles personales, nada que evocara la vida que una vez había imaginado construir.
Pero al ver cómo los ojos de Melody se abrían de par en par ante el simple calor de la calefacción central, Nathan vio su hogar de otra manera. A través de los ojos de alguien que no tenía nada, su nada de repente se convirtió en algo. «Voy a prepararte un baño», dijo Nathan, dirigiéndose al baño. «Debes estar congelado». Mientras la bañera se llenaba de agua caliente, Nathan recogió algunas de sus prendas más pequeñas para que Melody se las pusiera. Una camiseta que le quedaría como un vestido, calcetines limpios, pantalones deportivos con cordón ajustable. Mientras Melody se relajaba en el agua caliente, probablemente el primer baño que tomaba en días, Nathan calentó la sopa sobrante e hizo sándwiches de queso a la plancha. Comida sencilla, pero caliente y abundante. Cuando Melody salió del baño, empapada en la ropa de Nathan, con el pelo limpio y las mejillas rosadas por el agua caliente, parecía una niña completamente diferente. Aún delgada, aún cansada, pero humana de nuevo. Comía en silencio, con cuidado, como si temiera que la comida pudiera desaparecer. Nathan observó sus mordiscos metódicos y se dio cuenta de que estaba intentando que durara más. «Hay más», dijo con suavidad. «Puedes tener todo lo que quieras». Los ojos de Melody se volvieron a llenar de lágrimas. «¿En serio? ¿En serio?». Mientras ella comía, la mente de Nathan trabajaba. No podía simplemente dejarla volver al sistema que le había fallado tan completamente. Pero tampoco podía simplemente retenerla sin seguir los cauces legales. Pensó en Sarah, en la habitación infantil que habían pintado, en los sueños que habían tenido de cuidar a un niño. Quizás por eso él había sobrevivido y ella no. Tal vez esta era su segunda oportunidad para recuperar a la familia que había perdido. Esa noche, mientras Melody dormía intranquila en el sofá de Nathan, él hizo llamadas telefónicas. Se puso en contacto con el Departamento de Servicios para Niños y Familias, explicó la situación y solicitó información sobre los procedimientos de tutela de emergencia. Llamó a su supervisor para solicitar un día libre. A pesar de la hora tardía, se puso en contacto con Michei, un amigo abogado de su vida pasada. Michei contestó al tercer timbre, con la voz adormilada. «Nathan, ¿está todo bien? Es la mañana de Navidad, tío». «Mitch, necesito tu ayuda», dijo Nathan. Y por primera vez en 3 años, lo decía en serio. Mientras Nathan explicaba la situación, observaba a Melody dar vueltas en el sofá. Ni siquiera dormida encontraba la paz. Su carita estaba arrugada por la preocupación. Sus manos se aferraban a la manta como si fuera su salvación. «Esto va a ser complicado», advirtió Michei. Al sistema no le gusta que la gente simplemente aparezca queriendo adoptar. Existen procedimientos, verificaciones de antecedentes y estudios del hogar. «No me importa lo complicado que sea», dijo Nathan, con voz firme y una determinación que no había sentido desde la muerte de Sarah. «Esta niña ha sido abandonada por todos aquellos que debían protegerla. No seré otra persona que se marche». Al otro lado de la línea reinaba el silencio. «Nathan, ¿estás seguro de esto? Es decir, han pasado 3 años desde Sarah y el bebé, y has estado bastante aislado. Cuidar de un niño traumatizado va a ser». «Sé lo que va a hacer», interrumpió Nathan. «Y sé que ya no soy la misma persona que era antes. Pero quizás sea precisamente por eso que puedo ayudarla. Ambos sabemos lo que es perderlo todo. Ambos sabemos lo que es estar solos». Cuando Nathan colgó el teléfono, encontró a Melody de pie en la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Sigues aquí?», susurró, como si no pudiera creerlo del todo. «Claro que sigo aquí», dijo Nathan, arrodillándose a su altura. «Te dije que no me iba a ir a ninguna parte. Pero mañana», empezó ella. «Mañana veremos cómo podemos hacer que esto funcione. No vas a volver a dormir en el sótano ni a rebuscar en la basura. Mientras yo esté aquí, no». Melody rodeó con sus brazos el cuello de Nathan, y él sintió que algo se abría en su pecho.
Algo que había permanecido congelado durante 3 años de repente comenzó a descongelarse. Las siguientes semanas transcurrieron entre papeleo, audiencias judiciales y trámites burocráticos. Natán se volcó en el proceso con la misma intensidad con la que antes evitaba vivir. Asistió a todas las reuniones, rellenó todos los formularios y se sometió a todas las verificaciones de antecedentes y evaluaciones psicológicas que el sistema exigía. Tomó clases de crianza y asistió a sesiones de terapia diseñadas para evaluar su preparación para cuidar a una niña. Durante todo este tiempo, Melody permaneció bajo su cuidado en régimen de acogimiento de emergencia. Natán la vio empezar a relajarse, a confiar en que él no desaparecería como todos los demás. Pero la recuperación no fue lineal. Algunas noches, Melody se despertaba gritando por pesadillas, reviviendo la mañana en que encontró a Ruth inconsciente. Natán se sentaba con ella hasta que el terror pasaba, sosteniendo su manita y recordándole que estaba a salvo. Otras veces, acumulaba comida en su habitación, aterrorizada. Que se lo quitarían. Natán lo redistribuía con delicadeza en la cocina, explicándole una y otra vez que siempre habría más. Había momentos en que ella se cerraba por completo, replegándose en sí misma como si se preparara para que Natán también la abandonara. En esos momentos, Natán simplemente permanecía presente, continuando con sus rutinas, demostrándole con hechos, más que con palabras, que estaba decidido a quedarse. Natán aprendió cosas que nunca pensó que necesitaría saber. Cómo trenzar el cabello, cómo ayudar con la tarea, cómo lidiar con las complejas emociones de una niña de 7 años mientras procesaba su propio dolor y miedo. Pero también volvió a aprender sobre la alegría. La primera vez que Melody rió de verdad con una broma tonta que Natán contó mientras preparaba el desayuno. Sintió que su corazón recordaba cómo podía sonar la felicidad. Cuando ella trajo a casa su primer sobresaliente en matemáticas, con el rostro radiante de orgullo mientras le mostraba el examen, Natán comprendió lo que significaba estar orgulloso de los logros de otra persona. El día que ella empezó a llamarlo papá en lugar de Natán, en voz baja y con timidez, como si estuviera probando la palabra, Natán tuvo que excusarse para ir al baño a llorar lágrimas de gratitud y desbordamiento. Amor, ¿alguna vez has sentido que estabas destinado a conocer a alguien? Preguntó Natán durante una de sus sesiones de terapia 6 meses después de conocer a Melody. Dr. Richards, la consejera asignada para evaluar la aptitud de Natán como padre, levantó la vista de sus notas y preguntó, ¿qué te hace sentir así? Natán reflexionó sobre la pregunta. Antes de conocer a Melody, simplemente existía, seguía la corriente. Me convencí de que estaba bien, pero no estaba viviendo. Estaba escondido. Hizo una pausa, pensando en Sara, en la vida que habían planeado y que se había truncado. Cuando Sara murió, cuando perdimos al bebé, pensé que ahí terminaba todo para mí. Pensé que mi oportunidad de ser padre había muerto con ellos. Pero tal vez, solo tal vez, esto siempre formó parte del plan. Tal vez necesitaba pasar por esa pérdida para comprender lo que sentía Melody. Tal vez necesitaba saber lo que era ver desaparecer todo tu mundo para poder ayudarla a reconstruir el suyo. El Dr. Richards asintió pensativo. ¿Y cómo ha afectado el cuidado de Melody a tu propio proceso de sanación? Natán sonrió, una sonrisa sincera que le llegaba a los ojos. Ella me salvó. Aquella noche pensé que yo la estaba rescatando, pero ella también me estaba rescatando a mí. Ella me dio una razón para vivir de nuevo, un propósito. Miró por la ventana donde Melody jugaba en el parque infantil, visible desde la oficina, y su risa se extendía por el aire primaveral. Me ahogaba en mi dolor, y ni siquiera me di cuenta hasta que tuve que cuidar de otra persona, alguien que necesitaba que yo fuera fuerte. Ella me hizo desear ser el hombre que Sara siempre creyó que yo podía ser. Si esta historia te ha conmovido, háznoslo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que ayudar a otra persona también te sanó a ti? El juzgado estaba más concurrido de lo que Natán había esperado para un martes por la mañana. Se sentó en el pasillo frente al juzgado de familia,
con la pierna moviéndose nerviosamente. Melody se sentó a su lado luciendo su vestido morado favorito, no la chaqueta raída que había llevado la primera noche, sino un precioso vestido nuevo que le quedaba de maravilla. ¿Estás nervioso?, preguntó ella, mientras su pequeña mano encontraba la de él. Un poco, admitió Natán. ¿Eres? Melody se lo tomó muy en serio. Creo que estoy emocionada y nerviosa. Como cuando estás a punto de abrir un regalo que deseas muchísimo, pero temes que no sea lo que esperabas. Natán le apretó la mano. ¿Qué esperas? Para que seas mi verdadero padre para siempre. No hasta que alguien decida que tengo que ir a otro sitio. A Natán se le hizo un nudo en la garganta. Eso mismo espero yo. Cuando llamaron su caso, Natán y Melody entraron en la sala del tribunal de la mano. Michelle estaba allí junto con la trabajadora social que había estado supervisando el caso de Melody y el tutor designado para representar los intereses de Melody. La jueza Patricia Hernández examinó los papeles extendidos sobre su escritorio. Llevaba 15 años como jueza de un tribunal de familia y había visto todo tipo de situaciones imaginables. Pero había algo en este caso que la había marcado desde la primera audiencia. Señor Hayes, comenzó el juez Hernández, cuando nos conocimos hace 6 meses, usted era un hombre soltero sin experiencia en la crianza de niños, solicitando la tutela de emergencia de una niña a la que conocía desde hacía menos de 24 horas. Admito que tenía mis reservas. Sin embargo, continuó el juez, los informes que he recibido del Dr. Richards, de los maestros de Melody y de los trabajadores sociales que han supervisado su hogar coinciden en la situación. Un hombre que se ha dedicado por completo a curar y cuidar a una niña que necesitaba desesperadamente ambas cosas. Miró directamente a Melody. Y, jovencita, entiendo que tiene algo que decir. Melody se puso de pie, con voz clara y firme. Señoría, Natán me salvó la vida. No solo aquella primera noche, cuando tenía frío y hambre, sino todos los días desde entonces. Me ayudó a recordar lo que se siente estar a salvo. Me enseña cosas, me ayuda con la tarea y me hace trenzas, aunque a veces le queden torcidas. Una suave carcajada recorrió la sala. Se queda conmigo cuando tengo pesadillas y siempre cumple sus promesas. Sé que es mi verdadero padre porque me eligió y me sigue eligiendo cada día. La jueza Hernández sonrió. Bien, entonces, en virtud del poder que me confiere el Estado, apruebo la solicitud de adopción. Natán Hayes, usted es ahora el padre legal de Melody Hayes. El mazo cayó con un golpe seco y satisfactorio. Natán sintió que las rodillas casi le flaqueaban de alivio. Alegría. Miró a Melody, que sonreía con tanta amplitud que pensó que su rostro se partiría en dos. Lo logramos, susurró ella. Lo logramos, confirmó Natán, alzándola en un abrazo que transmitía 3 años de dolor transformados en un amor inmenso. Esa noche, mientras celebraban con comida china para llevar en la sala, su tradición para ocasiones especiales, Melody le entregó a Natán algo en lo que había estado trabajando en terapia artística. Era un dibujo de 2 personas tomadas de la mano frente a una casa con las palabras, mi familia, escritas con letra cuidada en la parte superior. Somos nosotros, dijo de repente tímida. Está bien. Natán sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras se arrodillaba a su altura. Está más que bien, cariño. Es perfecto. Observó el dibujo con más detenimiento. La casa tenía cortinas amarillas en las ventanas, iguales a las que habían elegido juntos para su nuevo hogar. El jardín tenía flores que Melody había insistido en que plantaran, y las 2 figuras sonreían, con las manos entrelazadas. ¿Puedo decirte algo?, preguntó Natán. Dijo, colgando la foto en el refrigerador en un lugar de honor. ¿Qué? Solía pensar que la familia era solo con la que nacías. Pero me enseñaste que las mejores familias son las que elegimos, las que construimos con amor, paciencia y compromiso. Melody se acurrucó en su regazo, algo que había empezado a hacer cuando necesitaba consuelo o quería compartir algo importante. Natán, dijo suavemente.
Sí, cariño. Gracias por no irte esa noche. Natán le besó la coronilla, aspirando el aroma de su champú de fresa. Gracias por dejarme quedarme. Mientras arropaba a Melody esa noche, Natán reflexionó sobre el camino que los había traído hasta ese momento. La niña asustada y hambrienta que había estado buscando comida en la basura para sobrevivir se había convertido en la luz de su vida, y el hombre destrozado que se había estado escondiendo del mundo había encontrado su propósito amándola y protegiéndola. A veces la sanación llega de la forma que menos esperamos. A veces la familia que necesitamos no es la que planeamos, sino la que nos elige cuando más la necesitamos. Historias como esta nos recuerdan que la familia no se trata solo de lazos de sangre. Se trata de amor, elección y compromiso. Si crees en el poder de la compasión para transformar vidas, considera suscribirte para escuchar más historias que importan. Natán nunca había creído mucho en el destino. Tras la muerte de Sara, dejó de creer en casi nada. Pero mientras veía a Melody dormir plácidamente en su cama, rodeada de la seguridad de saber que pertenecía a algún lugar, no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, todo había sucedido exactamente como debía suceder. Dos personas heridas se encontraron en la noche más fría y solitaria del año. Y al elegir cuidarse mutuamente, crearon algo que ninguno de los dos creía posible: una familia construida no sobre la genética, sino sobre la comprensión compartida de la pérdida y el poder sanador del amor incondicional. El hombre que había perdido a su esposa y a su hijo por nacer había encontrado un nuevo propósito al proteger y criar a una hija que lo necesitaba. La niña que había perdido a todos sus seres queridos había encontrado un padre que movería cielo y tierra para asegurarse de que nunca más se sintiera abandonada. Al encontrarse aquella Nochebuena, Natán y Melody había descubierto el verdadero significado de la familia. No la familia en la que naces, sino la que elige amarte, luchar por ti y permanecer a tu lado sin importar las adversidades de la vida. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con los gestos de bondad más pequeños. La decisión de detenerse en lugar de seguir de largo. La voluntad de abrir el corazón cuando creías que estaba cerrado para siempre. El valor de permitir que la necesidad de otra persona cambie el rumbo de tu vida. Y a veces, cuando crees que estás salvando a alguien, descubres que en realidad te estaban salvando a ti. Natán Hayes salió de su edificio aquella Nochebuena, pensando que se dirigía a otra solitaria noche de trabajo. En cambio, encontró a su hija, su propósito, su segunda oportunidad para el amor que creía perdido para siempre. Y Melody encontró a su padre, no al que la había abandonado antes de nacer, sino al que la vio en su momento de mayor desesperación y decidió que valía la pena salvarla, que valía la pena elegirla, que valía la pena amarla por el resto de su vida. Al final, eso es todo lo que todos realmente queremos: ser vistos, elegidos y amados. Incondicionalmente. Pertenecer a algún lugar. Importarle a alguien. Saber que si desapareciéramos mañana, habría alguien que nos buscaría, que lucharía por nosotros, que jamás se rendiría con nosotros. Natán y Melody se habían dado ese regalo mutuamente, y al hacerlo, habían creado algo hermoso a partir de algo roto. Habían construido una familia sobre las cenizas de la pérdida y los cimientos del amor. Esa es la asombrosa verdad que dejó a Natán sin palabras aquella Nochebuena. A veces, la familia que más necesitas es la que menos esperabas. A veces, el amor te encuentra en los lugares más inesperados, con el rostro más inesperado, en el momento en que menos lo esperas, pero más lo necesitas. Y a veces, el mejor regalo de Navidad no está envuelto en papel ni atado con un lazo. A veces está envuelto en una chaqueta morada hecha jirones, buscando esperanza entre la basura, esperando que alguien lo vea como alguien digno de ser salvado. Natán vio, eligió, se quedó, y eso marcó la diferencia. Amigos, si esta historia les conmovió el corazón como me conmovió a mí, si les recordó el poder que todos tenemos para cambiar la vida de alguien con un simple gesto, un acto de bondad, por favor, no te limites a mirar y marcharte.